Estudiantes, muy buen día. Me complace saludarlos en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien y que desde sus casas, desde la seguridad de sus casas, estén en la disposición para trabajar. El día de hoy vamos a continuar con nuestra actividad de funciones. Hoy vamos a conocer un nuevo grupo de funciones, son las funciones lógicas, y para ello haremos uso del módulo número 3 dentro de lo que es el periodo 2. En ese módulo te dejo esencialmente dos cosas. En el primer enlacecito que encuentras está el ejercicio como tal, la guía con el ejercicio que ahora te explicaré, y además de eso también vas a encontrar el archivo de Excel donde debes hacer tu ejecución. Este archivito es importante descargarlo simplemente pulsando donde dice Download. La recomendación es que lo guardes en el escritorio y una vez que lo hayas abierto, pues el archivo debe verse exactamente así. Es una tabla que tiene 5 columnas, muy sencillita de completar. ¿De acuerdo? Ahora bien, si por alguna razón no tienes el programa de Excel, otra opción que puedo darte es la siguiente. Puedes entrar a la página de Google. Una vez aquí, buscas en la parte superior derecha. En esta parte superior derecha encontrarás todos los servicios que están en Google y puedes ir bajando hasta que te encuentres con el servicio de hoja de cálculo. Cuando lo abras, va a lucir de esta manera y como la intención es abrir el archivo que les envié desde la hoja de cálculo de Google, pues entonces sencillamente venimos por aquí al icono donde está esta carpeta para que nos permita buscar, rastrear el archivo y poder abrirlo desde esta plataforma. Una vez hayamos hecho esto, entonces vamos al botón subir. En el botón subir pulsamos examinar, buscamos el archivo en cuestión, que en este caso sería este. Por supuesto el archivo ya debe estar descargado para poder lograrlo y cuando tú lo abras se vería así. Esto es una hoja de cálculo en línea, la hoja de cálculo que utiliza Google. Muy bien chicos, para comenzar, indicarles que el día de hoy trabajaremos con un grupo de funciones que se llaman funciones lógicas. Son algunas de las funciones más utilizadas dentro de las hojas de cálculo. Como su nombre lo indica, las funciones lógicas nos permiten hacer comparaciones lógicas entre datos para que podamos automatizar respuestas a diferentes eventualidades. Vamos a comenzar con una función que es la función sí. Esta función básicamente tiene tres argumentos. El primer argumento se conoce como una condición. El segundo argumento es la instrucción o lo que va a suceder si la condición llega a cumplirse. Y el tercero y último argumento es lo que va a ocurrir si la condición no se cumple. Primero evaluemos qué es una condición. Una condición es como una regla que podría o no darse, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hay una condición en el colegio que es llegar temprano, como estudiante tú podrías llegar temprano o no hacerlo. Por lo tanto, una condición es algo que puede o no darse, es un evento que podría o no darse. Ahora bien, para entender un poco la estructura de esta función, vamos a utilizar algunos ejemplos un poco artesanales. Empecemos con el primero. Si una condición es algo que puede o no darse, entonces podría suceder que si tú estudias y esto ocurre y esa condición se da, pues entonces tú debes ganar el examen. Pero si no estudias, es decir, si la condición no se cumple, no se da, pues lo que va a ocurrir seguramente es que vayas a perder el examen. En esencia, así es como opera esta función. Ahora bien, en ningún caso puedes ganar y perder el examen al mismo tiempo. O va a pasar lo primero o va a pasar lo segundo. ¿De qué dependerá? Dependerá de lo que haya sucedido con la condición. Si la condición se cumple, entonces solo el segundo argumento, porque recordemos que estamos hablando de los argumentos de la función, se ejecutará. Pero si la condición no se cumple, entonces no se podría desarrollar este argumento, sino que se desarrollaría el último. Continuando con los ejemplos, podríamos evaluar el siguiente. Si tú haces ejercicio y esta condición se cumple, pues tendrás un cuerpo fuerte. Pero si no haces ejercicio, es decir, si la condición que se ha establecido no se cumple, pues tu cuerpo será débil, ¿correcto? Evaluemos un último ejemplo. Obviamente en los ejemplos que estoy utilizando no estamos haciendo ningún tipo de cálculo. El propósito de estos ejemplos es simplemente entender cómo opera esta función. ¿De acuerdo? Vamos con el último. Si trabajas, entonces vas a obtener dinero. Pero si no trabajas, pues entonces no tienes dinero, no puedes ganar dinero. ¿De acuerdo? Entonces esta función tiene tres argumentos como se los había mencionado. El primero es la condición, que es un evento que puede o no darse. Después es lo que va a suceder si la condición llega a cumplirse. Y finalmente lo que va a ocurrir si la condición no se cumple. Ten presente que en ningún caso se podría ejecutar
esta función y la última, en ningún caso, porque es imposible que una condición sea verdadera y falsa al mismo tiempo. Muy bien, chicos, ahora vamos a intentar analizar el ejercicio para explicar cómo se haría su desarrollo. Inicialmente entonces tenemos una tabla. En esta tabla aparecen unos modelos de vehículos. Particularmente aparecen tres modelos: el Mercedes 321, el Ford 202 y el Peugeot 105. Los demás modelos son repeticiones de los tres primeros. Lo que pretendemos hacer es utilizar funciones sí, como la que te mostré hace un rato, para poder automatizar el precio que va a tener cada vehículo, la forma en la que se paga, el descuento que va a tener y finalmente el precio total. ¿De acuerdo? Esa es básicamente entonces nuestra intención. Muy bien, vamos entonces a desarrollar la primera columna, precio base. El objetivo es que de forma automática aparezca el precio de cada vehículo, aprovechando la indicación que nos dan aquí en el punto número 3. Vamos a leerla. Dice, en la columna precio base aparecerá 150 millones si el modelo de coche es un Mercedes 321 y 70 millones para otras marcas. Perfecto. Entonces, como ya conocemos la estructura de la función, no necesitamos el asistente. Simplemente ingresamos el símbolo igual para empezar con nuestra función. Abrimos los paréntesis y lo primero que yo debo comparar es de qué vehículo se trata. En este caso me están diciendo que se imprimiría 150 millones si se trata de un Mercedes-Benz. Perfecto, entonces lo que yo voy a hacer es validar lo que hay en esta celda, en la celda A4. Entonces, si lo que hay en B4 es igual, y como en este momento yo voy a comparar con un texto, ese texto debe ir entre comillas. El texto con el que pretendo comparar es si el vehículo que estoy evaluando es un Mercedes 321. Este segmento es nuestra condición. Lo que estoy evaluando es si el modelo que hay en esta celda es un Mercedes 321. Ahora bien, como ya tengo el primer argumento, entonces incluyo el separador. Y de acuerdo a lo que tenemos en la instrucción número 3, si esto se cumple, es decir, si el modelo que estamos evaluando es un Mercedes 321, lo que debe suceder es que se deben imprimir 150 millones. Perfecto, ahí está. Recuerde que la cantidad numérica se debe ingresar sin separadores de unidades de 1000. Ahora, esta es una posibilidad, pero el punto número 3 también nos dice que si se trata de cualquier otro modelo, pues entonces el costo será de 70 millones. Perfecto. O sea que si lo que yo estoy evaluando en la celda no es este modelo de vehículo, lo que se debe imprimir son 70 millones. Así que escribo ese 70 millones y eso sería todo. Cuando haya terminado, pulso Enter. Ahora, esta misma función debe ser útil y debe ser funcional para todos estos casos. Recordemos que para yo hacer una copia de la función y no tener que hacerla desde cero, simplemente vengo a la esquina inferior y arrastro, ¿de acuerdo? Para no dañar el formato de la tabla, despliego en esta lista de opciones y le pido a Excel que por favor rellene sin alterarme el formato. Como te darás cuenta, solo en aquellos vehículos donde dice Mercedes 321 aparece el precio de 150 millones y en todos los demás aparece 70. Muy bien, ahora nos corresponde evaluar el ítem número 4. En el ítem número 4 pretendemos trabajar con la columna forma de pago y nos dicen, en la columna forma de pago aparecerá el texto crédito si el precio base es de 150 millones y contado en cualquier otro caso. Perfecto, entonces pues para resolver esta partecita me voy a ubicar en la celda correspondiente, de nuevo, función sí. Con lo que debo iniciar es con la condición. Me están diciendo que aparecerá crédito si el precio base es de 150 millones. O sea que lo que necesito evaluar es la celda de precio base. Si la celda de precio base es igual a 150 millones, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a imprimir el texto crédito. Como lo que vamos a imprimir es un texto, entonces ese texto debe ir entre comillas dobles. ¿Listo? Ahora bien, justamente aquí vamos a escribir la palabra crédito y esto sería lo que ocurriría si la condición se cumple, es decir, si el costo del vehículo es de 150 millones. Pero como es posible que el costo del vehículo no sea de 150 millones, entonces en ese caso debería aparecer el texto contado, ¿de acuerdo? También entre comillas. Terminamos con nuestro paréntesis y eso sería todo. Pulsamos Enter y de la misma forma que hicimos con el precio base, arrastramos para copiar la función y que ésta pueda resolver el resto de los casos, ¿de acuerdo? Ahora bien, desplegamos aquí rellenar sin formato y miremos,
Solamente donde el costo del vehículo es de 150 millones aparece crédito, en cualquier otro caso aparece contado. Bien, en los ítems 3 y 4 lo único que hemos tenido que hacer es imprimir números o texto, pero ahora veremos cómo hacer operaciones utilizando esta función. En el ítem número 5 nos dicen que en la columna descuento se aplicará el 7% del descuento sobre el precio base, pero no se aplica siempre. Aquí nos dicen claramente que eso pasará si el pago ha sido de contado. En otro caso, se imprimirá cero. Bueno, muy bien, entonces primero vamos a evaluar cómo se está pagando ese vehículo. Para ello, de nuevo, igual, función sí, abrimos paréntesis y como la celda que necesitamos evaluar esta, entonces la marcamos. Ahora, lo que yo necesito saber es cómo se está pagando. Entonces, pues para ello, recuerde que el descuento solo aplica si yo he pagado de contado. Así que si a lo mejor lo que hay en esa celda es el texto contado, entonces, si esta condición se cumple, pagar a contado es pagar en efectivo. Entonces, las personas que pagan su vehículo de contado en efectivo van a tener un descuento. Para calcular este descuento, entonces es muy sencillo. Yo debo tomar el precio del vehículo, que está justamente en esta celda, y calcular el 7%. Ya hemos hecho estos cálculos en el pasado, entonces simplemente ejecutamos el 7%, mírenlo, ahí está, pero como existe la posibilidad de que no nos hayan pagado de contado sino a crédito, pues entonces en ese caso el descuento sería de 0. Coloco mi separador y finalmente termino con 0. ¿Cómo está operando esta función? Lo que yo estoy diciendo es, si se pagó de contado, apliquen el 7% de descuento al costo del vehículo y si no, pues el descuento será de 0 pesos. Pulsamos Enter y vamos a desplegar de nuevo hacia abajo para hacer la copia de la función. No olvide, por favor, rellenar sin formato y descubrirás que solamente cuando el vehículo se pagó de contado se ha calculado un descuento. Como cuando se pagó a crédito, no hay descuento. Muy bien, estamos casi terminando. En el ítem número 6 nos indican que en la columna precio total se restará el descuento al precio base si se ha pagado de contado. De lo contrario, en esta celda aparecerá el valor de la columna precio base. Lo que pretendemos aquí es finalmente establecer cuál sería el costo que el usuario de ese vehículo o el comprador más bien de ese vehículo tendría que pagar, teniendo en cuenta que algunos de estos vehículos van a tener un descuento. Pero tengamos en claro que el descuento solo aplica cuando nos hayan pagado de contado. Entonces es lo que tenemos que evaluar primero, si se ha pagado de contado. Como lo hicimos hace un rato en la columna forma de pago, entonces vamos a evaluar justamente eso. Entonces, si la forma de pago es igual a contado, lo que va a suceder por acá, si esto ocurre, entonces ya terminé mi condición. Lo que va a ocurrir entonces es que al precio base se le va a restar el descuento, ¿de acuerdo? Es decir, tomo mi celda donde está el precio base y le resto la celda donde está el descuento, ¿perfecto? Ahora bien, si esto ocurre habrá descuento, pero si no ocurre, pues el costo del vehículo será el mismo precio base. Entonces evaluemos lo que hemos hecho en nuestra función. Primero la función está evaluando cómo se pagó. Si se pagó de contado, entonces se va a tomar el costo inicial del vehículo y se le va a restar lo que se está descontando, el cálculo del descuento. Pero si no se pagó de contado es porque se pagó a crédito y por tanto no hay un descuento. Entonces el costo final será el mismo precio base. Cuando pulsamos Enter hacemos lo clásico, arrastramos, rellenamos sin formato y noten ustedes como cuando el vehículo se paga a crédito no tiene descuento y por lo tanto el precio total es el mismo precio base. No obstante, en los vehículos que se pagaron de contado, a ese precio base se le está restando el descuento y por ese motivo ellos pagan un poco menos. Para terminar, el punto 7 nos dice que apliquemos un formatico de moneda, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar esta columna y estas dos que son las únicas donde aparece dinero. Aplicamos nuestro formato de moneda y como en otras ocasiones eliminamos los decimales. Allí habríamos terminado entonces nuestra aplicación. Lo único que restaría sería guardar y publicar en el módulo correcto para ello.